Hola, bienvenidos a una nueva entrega de los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to a new delivery on Patanjali's Yoga Sutra. Aquí con la traducción de Simón Roe y los comentarios de José Armando Valencia. Here with Simon Ross translation and José Armando Valencia's comment. Vamos a abordar el Sutra número 44, libro segundo. So we're going to approach the 44th Sutra of the second book. Y entonces este sutra, que es bastante corto, This sutra, which is quite short, tiene tres conceptos en total. has three concepts in total. Swayaya, Swayaya, que quiere decir conciencia, observación o estudio de sí mismo. which means awareness, observation, or self-study, Conocimiento de sí mismo. knowledge of oneself. Aunque algunos también lo interpretan como lectura o conocimiento de las escrituras sagradas. Even though some people also express it or interpret it as the knowledge of the sacred scriptures. El siguiente concepto es Ishtadevata, The following concept is Ishtadevata, que se refiere a la divinidad escogida which means the chosen divinity o deidad deseada. or the wished, desired Y divinity. escúcheme esto, And listen to this. divinidad o deidad deseada The divinity or the god, goddess that you wish. y por lo tanto escogida. So chosen. Entonces aquí vamos de una vez a ir advirtiendo de qué se trata eso posiblemente en esa visión So here we antigua. begin to warn what can that mean in that vision. Y por último Samprayoga, And at last, Samprayoga, que quiere decir unión, which means union, integración o comunión. integration of communion. Entonces este sutra dice Swayaya Ishtadevata Samprayoga, So this sutra says Swayaya Ishtadevata Samprayoga, que podríamos entonces traducir o interpretar that we could translate or interpret como que a través del autoestudio, as through self-study, la conciencia de sí mismo, the awareness of oneself, se produce el logro one achieves del desarrollo de las cualidades the development of the qualities de la divinidad escogida en uno. of the chosen divinity in oneself. Y eso es como yo lo traduzco, lo interpreto. And that's the way in which I translate it or I interpret it, Es decir, which it means que conociéndose a sí mismo, that by knowing yourself, dándose cuenta de las propias cualidades, recognizing your own qualities, las características del propio individuo, el propio ser, the characteristics of your own individual, your own being, las tendencias internas y externas, the inner and external tendencies, las tendencias the psicológicas, psychological tendencies, los gustos propios, los gustos verdaderos, your real own tastes, las búsquedas de nuestra vida, the quests of our life. pues eso nos da una idea del tipo de cualidades con las cuales nos identificamos. Well, that gives us an idea to the qualities that we identify ourselves Y with. entonces aquí es donde viene And here is where it comes, esa comprensión de lo que es el Ishtadevata. that comprehension of what the Ishtadevata is. Ishtadevata no necesariamente tiene que ser un dios. Ishtadevata does not really need to be a god. De hecho, mi comprensión y la forma como lo he entendido también desde las enseñanzas de mi gurú, In fact, in my comprehension and also the way in which I have understood it through my guru's teachings as well, Ishtadevata viene Ishtadevata siendo la exteriorización o externalización would be the externalization or exteriorization de tendencias profundas mentales internas. of deep mental inner tendencies. Entonces hice ahí un mundo de redundancias So I did so many redundancies there a propósito on purpose para enfatizar to emphasize que ese Ishtadevata that the Ishtadevata pone afuera de nosotros puts outside of a us través de una cantidad de simbologías through so many symbols esas tendencias internas que queremos reforzar o cultivar. those inner tendencies that we would like to reinforce or cultivate. Y entonces es más fácil darle la forma imaginaria, So it is easier to give or shape it in an imaginary way, darle una forma simbólica, to give to it a symbolic shape, por decir así, un monacho. Eso es como los mapas del tesoro de hoy en día, like an item, like the treasure maps nowadays, o como los mapas mentales. or mental maps. Esos mapas mentales son, por decir así, una forma de Ishtadevata moderno. Those mental maps are like a kind of modern Ishtadevata. En esos mapas mentales o mapas del tesoro se plasma
a nivel gráfico In those mental maps, you put into a graphic model todo lo que queremos de nosotros. everything that we would like from us. Claro, usualmente la gente lo usa más para lo material. Obviously, most people use it for the material, Pero si tú estuvieras pensando but if you were thinking en plasmar en esos mapas mentales about setting in those mental maps de forma simbólica in a symbolic way, lo que quieres cultivar a nivel de tus tendencias mentales, what you would like to cultivate at the level of your mental tendencies, entonces obviamente vas a utilizar otro tipo de símbolos. then obviously you're going to use another kind of symbol. Y eso es el Ishtadevata. And that's the Ishtadevata. Y lógicamente cuando hay símbolos que ya están dados, Logically, when there are symbols that are already given, porque otros ya los construyeron o desarrollaron, because other people already built them or developed them, pues puede ser que te decidas o te convenga afiliarte a una forma de esas. well, it could be that for you it is convenient to associate to a shape like that. Por ejemplo, For example, Shiva o Krishna como Ishtadevatas Shiva or Krishna as an Ishtadevata. claramente no existen como dioses. Clearly, they don't exist Bueno, as gods. hay gente rarita Obviously, there's some weird people que realmente cree en los dioses that truly believe on gods. y creen que Shiva sí existe o que Krishna sí existe. And they believe that Shiva and Krishna do exist. Pero realmente But truly, los que tenemos un proceso cognitivo de pensamiento crítico, those of us who have a critical thinking cognitive pues process, entendemos que son hermosas y poderosas simbologías. we understand that they are simply very beautiful and powerful symbologies. Pero por ejemplo, Symbols. yo jamás me identificaría con Krishna. But for example, I would never identify myself with Krishna. Yo lo interpreto como un zángano fiestero I interpret it as a party que no trabaja, that does not work, que es un inútil that is useless, y que por lo tanto obviamente es el preferido por los gurús, and for the matter, obviously, is the preferred one by the guru, que no les gusta trabajar y son unos inútiles that don't like to work and are y useless. se la pasan de fiesta And they spend their time in parties, con mujeres alrededor. surrounded by women. ¿Ven? ¿Van entendiendo? You get it? Entonces yo jamás tendría de Ishtadevata ese simbolito. So that little symbol would never be my Ishtadevata. Eso implica que tampoco me leo el Bhagavad Gita ya nunca más. That implies that I would never read the Bhagavad Gita again. Pero si yo me identificara con algún monacho de esos, But if I identified with an item like that or an avatar like that, un monacho es un dibujito, Cartoon. un cartoon, a cartoon, de esos pues me identificaría con Shiva, I would identify myself with Shiva. poderoso, Powerful, íntegro, integrated, meditador, meditator, lleno de energía, filled with energy, pero además que entra en estados de éxtasis, and in addition enters into an ecstasy state. severo guerrero que trabaja Is such a warrior that works con fuerza, con determinación, with strength and determination. y además es un excelente bailarín, And in addition, it's a great dancer. un gran danzarín. A great dancer. ¿Ven? Entonces yo me afiliaría a Shiva. So I associate more to Shiva. Obviamente en mi propio proceso pues yo no me voy a afiliar a Shiva, Obviously, in my own process, I'm not going to associate with aunque Shiva. tengo mi escuela y mi cuarto lleno de cuadros de Shiva, Even though in my school and in my room, there's a lot of frames with Shiva. porque me encanta ese cartoon. Because I love that cartoon. Los muchachos tendrán en su cuarto al Darth Vader o a, ¿cómo se llama? Dragon Ball Z. Batman. Teenagers might have posters of Dragon Ball Z or that Darth Vader Batman, or Batman porque le gustan sus poderes. because they like their powers. Bueno, pues yo con algo tengo que decorar mi escuela Well, I have to use something to decorate my school y mi cuarto, and my room. y entonces me gusta decorarlo con Shivas y con Kukulkanes, And so I like to do it with Shivas and Kukulkan. porque me parecen bonitos Because to me, they look beautiful y corresponden más and they correspond more a mis tendencias mentales. to my mental tendencies. Eso es el Ishtadevata. That's the Es Ishtadevata. lo que plasma en un símbolo Is what is showing in a symbol aquello con lo cual te identificas what you identify with y que quieres desarrollar. and that you would like to develop. Entonces en ese swayaya, So in that swayaya, en el estudio de ti mismo, in your en self-study, el proceso de autoconocimiento, in the process of self-knowledge, pues vas conociendo well, you get to know con qué te quieres identificar, with what would you like to get identified with,
¿Y qué es lo que quieres cultivar en ti? And what would you like to cultivate in you? Para superar aquello In order to overcome que te das cuenta que no te sirve. what you can notice is useless. Precisamente a partir de ese mismo proceso de autoconocimiento, de autoobservación. Precisely from that same process of self-observance and self-knowledge. E irlo reemplazando And to replace it por esas cualidades con las cuales te identificas. by those qualities that you identify yourself with. Entonces de antemano expliqué lo que es el Ishtadevata aquí dentro de este sutra. So beforehand, I explained what the Ishtadevata is in the sutra. Pero démosle aquí paso a nuestro querido José, But then let's give the step to our dear Jose, que nos va a dar su interpretación del proceso clásico antiguo. whom is going to give us the interpretation of the classic ancient context, O incluso or even de su propia visión. of his own vision. Bueno, en la propia visión So in my own vision, estamos de acuerdo Carlos y yo. Carlos and I agree completely. Es que ese es el tema. Yo siempre, en el fondo, estoy de acuerdo con Carlos, That's the thing. At the depth, I always agree with Carlos. pero me gusta decirles, recordarles el contexto clásico. But I like to tell you and remind you the classic context. Porque pues aunque ya no sirve para nada, Because even though nowadays it's useless, bueno, ni tan para nada, sirve para no caer nuevamente en eso. well, not so useless, it is useful in order not to fall back into O that. sea, uno mira para atrás para no devolverse para atrás. So you look back in order not to return to what was before. Entonces sí, para mí el Ishtadevata So yes, for me the Ishtadevata es un proceso de escogencia con cualidades que uno se siente identificado o atraído. is a process of choosing the identity, the qualities that you feel identified with or attracted by. No porque tú creas de que es real esa caricatura, ese personaje, Not because you believe of that cartoon or that character to be real, ese Dios. that God. Carlos lo explicó tal cual, es una caricatura. Carlos explained it perfectly. It is a cartoon. Entonces lo mismo, yo me pongo o yo veo caricaturas que se ajustan a mi psiquismo. So it is the same thing. I watch cartoons that go along with my psyche. Pero pues yo no ando creyendo de que Madoka mágica existe en la vida real, o sea, no. But I don't believe that Magic Madoka exists in real life, no. No, complicado así, ese nivel de locura. No, it would be complicated, that level of craziness. Entonces ahora sí, el contexto cultural So now, yes, the cultural context, lo vamos a dividir como en fases. we're going to divide it into phases. Entonces primero leamos el sutra nuevamente. So first, let's read the sutra again. Por el estudio de las escrituras, Through the study of the scriptures, la conexión con la deidad de la propia escogencia the connection with the deity of your own choosing es establecida. is established. Listo, entonces, aunque yo estoy de acuerdo con Carlos de que Swadhyaya es un proceso de autoestudio, So even though I agree with Carlos that Swayaya is a process of self-study, de autoconocimiento of self-knowledge, y de alguna manera también de identificación con ciertas formas, and somehow of identification with certain shapes, hay que entender que en ese contexto cultural one has to understand that in that cultural context, las únicas referencias eran las escrituras entre comillas sagradas y los entre comillas dioses. the only references they had were, between quotes, the sacred scriptures and the gods. Tú estabas amarrado a tu casta, You were attached to your caste, a lo que te dijera el Brahmin, que era el que estaba en la cima de esa pirámide. to whatever the Brahmin would tell you, whom was the one at the top of the pyramid. Y si el Brahmin dice hay que adorar a Shiva, hay que adorar a Shiva. And if the Brahmin says you have to worship Shiva, you had to worship Shiva. Pero si estábamos en otro lado y al que había que adorar era Vishnu, entonces al que hay que adorar es a Vishnu. But if we were somewhere else and the one that you had to worship was Vishnu, well, you had to worship Vishnu. Eso no es de andar preguntando, ay, ¿será que yo quiero escoger a Vishnu, a Shiva, a Tara? No. That was not like asking, oh, I want to choose Shiva, Tara, Vishnu. No, ahí Swadhyaya en ese contexto No, there's Swadhyaya in that context. era como tú te puedes preguntar, Was like you can ask yourself, pero las respuestas están en lo que te vamos a decir. but the answers are in what we're going to tell you. En las escrituras sagradas que te vamos a decir que son las originales. In the sacred scriptures that we're going to tell you are the original. Y así cada pedacito de la cultura tenía sus, entre comillas, culturas, sus textos sagrados. And like that, each part of the culture had their own sacred scriptures. Y entonces nos tenemos que devolver un pedacito más. So we have to go back a little bit more. Recordar de que antes el contexto de la cultura sanatana nació como un chantaje
to remember that before the context of the Sanatana culture was born as bribery, entre comillas chantaje, between quotes bribery, a los dioses, to the gods, que es muy parecido al proceso de ofrendar cosas al fuego. which is very similar to the process of offering things to the fire. Bueno, literalmente los Vedas hacían rituales de fuego, Well, literally, the Vedas would do fire rituals, pidiéndole favores a los dioses, asking for the gods' favors, de que llueva más, que haya mejor cosecha, to have more rain, better harvest, que no hayan so plagas. there's no plagues. Entonces había un contexto de chantaje. So there was a context of bribery. Luego ese contexto fue evolucionando, Then the context evolved, como les expliqué en otro sutra anterior, as I explained in a previous sutra, sobre todo en el Sankhya y en el Vedanta. mainly in Samkhya and Vedanta. Trataron de explicar tan bien a Dios They tried to explain God so well que se dispararon en el pie, that they shot themselves en el pie, on the foot, y se dieron cuenta que era insostenible ese concepto de Dios. and they noticed that that concept of God cannot be sustained. Y empezaron narrativas no teístas como Purusha, So they began to have narratives that were not so theistic like Purusha, pero todavía tenían como ese tema ahí medio teísta. but they still had that theistic kind of imprint. Y si seguimos avanzando en el tiempo, But if we keep going farther along in time, ya luego se empezó a cuestionar el tema de las deidades they even started to question the deities, y se empezaron a ver quizás no como caricaturas, and they started to be seen maybe not as cartoons, pero sí como cualidades de la mente. but as qualities of the mind. Era muy borrosa la línea entre saber si eran deidades reales o no, The line to know if they were real gods or not was very blurry, pero ya al menos empezaron a cuestionarlo but at least they began to question it, y se volvieron cualidades dignas de ser emanadas por la persona, and they became qualities that were dignified to be emanated by the person, cosas para identificarse con algo things to identify yourself with, y desde ahí cultivarse. and from there cultivate yourself. Y ya en otro paso más adelante en el tiempo, And in a farther step forwards in time, ya en los procesos ateos, in the atheist processes, ya lo entendían como lo explica Carlos, they would understand it as Carlos explains it, como una caricatura. as a cartoon. Se le seguía generando reverencia, They would still worship it, pero eran solo cualidades de la mente. but it was only qualities of the mind, ¿Hacia qué encauzar la mente? towards where to direct your mind to. Y como otro apunte totalmente aparte, And as a note, completely apart, es muy importante entender tanto este sutra como el que sigue, it is really important to understand this sutra as the one that follows, porque nos da un contexto de cómo el yoga era un modelo inclusivo, because it gives us a context on how yoga was an inclusive model, tanto para los teístas como para los no teístas, as for the theistic, as for the non-theistics, bueno, y también para los ateos. and also for the atheists. Era, como ya he dicho, era principalmente teísta, As I said it before, it was mainly theistic, pero fue evolucionando hacia modelos no teístas. but it began to evolve towards non-theistic models. Es que uno no alcanza a dimensionar el proceso de rebelión que eso significó. One cannot get to dimension the process of rebellion that meant. Uno dice, ay no, sí, pero los brahmines cayeron, jajaja. You say, oh well, yeah, the Brahmins fell, Pero es que no, es que eso es re fuerte. but no, truly, that is a very strong event. Que empezaran a surgir colectivos de personas That collectives of people or groups of people started to sprout, que empezaran a decir, no, de pronto esto del Dios no tiene sentido. that started to say, wait, maybe this God thing doesn't make sense. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué hacemos? So then, what now? What do we do? ¿Cómo nos organizamos? How can we organize? Eso sería el otro apunte que tengo para dar. That would be the other note I have to give. Tanto en este sutra como en el que sigue, As on this sutra, as in the one that follows, nos habla de un modelo inclusivo it talks about an inclusive model que abarca a los teístas principalmente, that approaches the theistics mainly, pero le abrió la puerta a los no teístas. but it also opened the door for the non-theistic. Muy bien, muy buen comentario. Very good comment. Y volviendo entonces al tema del autoestudio, So getting back to the topic of self-study, que es lo que considero más importante de este sutra, which is what I consider the most important of this sutra, es autoobservación, which is self-observation, self-observance, autoconciencia. self-awareness. Claro, entonces para esta escuela So of course, for this school, eso comienza incluso desde la misma práctica física. that even begins by the physical practice itself. Todo el tiempo observar el efecto de los movimientos, de las asanas, All the time observing the effects of the movements of the asana, lo que nos producen. what it produces in us,
observar los efectos en nuestros sentimientos, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones. To observe the effects on our emotions, sensations, feelings. Es decir, aquí es muy importante entender Here it is really important to understand que la práctica de Hatha Yoga that the Hatha Yoga practice debe estar inicialmente encauzada should be initially channeled precisamente a desarrollar la capacidad de autoconciencia y autoobservación. precisely towards developing that capacity of self-observation and self-study. Claro, sería autoestudio So of course it would be self-study, porque ya no dependes de ese contexto cultural que estábamos explicando. because now you don't depend on that cultural context which we were just explaining. Ya no haces parte de esa casta You're no longer part of that caste a la que le tienen que decir qué estudiar, qué creer, to the one that has to be told what to study, what to believe, qué pensar, qué hacer. what to think, what to do. Aquí ya es por tu propio discernimiento. Here it is by your own discernment. Eso era el contexto. ¿Por qué entender el contexto y cómo ahora ya no depende de ese contexto? That was the thing on how to understand the context, in order to understand how that context is not applied anymore now. Correcto. Entonces, desde la misma práctica del Hatha Yoga, So from the practice of Hatha Yoga y itself, de hecho en esta escuela consideramos eso. and in fact that is what we consider in this El school. primer objetivo del Hatha Yoga, The first goal of Hatha Yoga, de la práctica física, of the physical es practice, precisamente prepararte para la meditación. is precisely to prepare yourself towards meditation, Y eso implica prepararte en la autoobservación which implies to prepare yourself in self-observation, para encauzar la mente. to channel the mind. En este caso, a partir de percibirte, darte cuenta de ti mismo. In this case, from perceiving yourself and noticing yourself. Pero también ese autoestudio lleva a la purificación de la mente, But that self-study also leads towards the purification of the mind, al Baba Shuddhi, the Baba Shuddhi, que hace parte también which is also part de el mismo Sausha, of the Saucha itself, del niyama pues de limpieza, de The niyama. purificación de la mente. the niyama of cleanliness and purification of the mind. Entonces Swayaya So Swayaya nos lleva hacia el Baba Shuddhi, would lead us towards Baba Shuddhi, la purificación de los procesos internos, the purification of the inner de las processes, tendencias of internas. the inner tendencies. Se realiza además And it is also done con diferentes prácticas, by different practices, entre ellas la conciencia Sakshi, and between those, the Sakshi awareness, que es una forma de meditación which is a form of que está meditation involucrada permanentemente en el proceso del Karma Yoga. that is permanently involved in the process of Karma O Yoga. sea que Swayaya So Swayaya es una actitud correspondiente e involucrada permanentemente al Karma Yoga. it's a permanent attitude that corresponds to Karma Yoga. No puede haber Karma Yoga sin autoobservación, There cannot be no Karma Yoga without self-observation, sin Swayaya. without Swayaya. Esa es la gran importancia de Swayaya. That's precisely the great importance of Yo Swayaya. considero que Swayaya es entre los yamas y los niyamas el más importante. I consider that between the yamas and the niyamas, Swayaya is the most important Es one. lo que debemos aplicar. It is what we have to apply. Por eso, haciendo parte de Karma Yoga, And being part of Karma Yoga, pues obviamente eso implica la importancia del Karma Yoga. that implies the importance of Karma Yoga. Por eso yo digo que Hatha Yoga es una forma de Karma Yoga. That's why I say that Hatha Yoga is a form of Karma Es Yoga. una forma de desarrollar tu conciencia y tu autoconciencia It's a way of developing your awareness and your self-awareness a partir de la acción en la práctica física. from the action in the physical practice. Esa es mi visión. That's my vision. Y por eso Hatha Yoga es tan importante That's why Hatha Yoga is so important. y es tan necesario para la humanidad de hoy en día. And it is so necessary for nowadays humankind. Porque para una humanidad tan materialista, Because for such a materialistic humanity, pues obviamente abordarse en el proceso espiritual, obviously to approach themselves in the spiritual process, inicialmente a través de la autoobservación, initially by self-observation, pues se da mucho más fácil a través del cuerpo. is much more is easier through the body. Ahora, esa actitud de Swayaya, Now that Swayaya o attitude, esa práctica de Swayaya, or the practice of Swayaya, en lo posible debe estar desprendida de juicios. in the possible should be detached from judgment, Y en lo posible, and in the possible de análisis intelectuales. detached from intellectual analysis. Claro, necesitamos pensamiento crítico, Of course, we need critical thinking, pero como se practica Swayaya de forma
en lo posible permanente, But since Swayaya is practiced in the measure of possibility permanently, no es conveniente estar juzgando todo el tiempo. it is not convenient to be judging all the time. Swayaya implica observarse, Swayaya implies to observe en lo posible sin ningún juicio in the measure of possibility without any judgment, y sin tomar ningún partido emocional o político o filosófico al respecto de nosotros mismos. and without taking any emotional, political, or philosophical side in regards to ourselves. Es tener una actitud permanente de darse cuenta It is to have an attitude, a permanent attitude of noticing de qué pasa en nosotros, what is happening in us, de qué sentimos, what do we feel, de qué pensamos, what do we think, de cómo reaccionamos, how do we react, de cuáles son nuestras emociones, what are our emotions, nuestros sentimientos our feelings, al respecto de cualquier efector externo, in regards to any external factors, de cualquier circunstancia externa. any external Entonces circumstance. nos hacemos conscientes So we become de aware la circunstancia externa of the external y de circumstance cómo nos organizamos al respecto de ella. and how we organize in regards to it. Es algo muy complejo It is something very que complex pues ahora no corresponde profundizar tanto en eso. that right now is not correspondent to deepen too much on it. Pero pues ahí les voy dejando la idea But I'll settle the idea there de esa actitud de permanente autopercepción, of that attitude of permanent self-perception, no de autoanálisis, not self-analysis, sino de autoobservación, but de self-observance, ser consciente de ti mismo, to be aware of de la yourself, mayor cantidad de procesos mentales, that of most mental processes, emocionales emotional y processes, físicos and physical que processes finalmente están manifestando tus procesos mentales. that in the end are manifesting your mental processes. Muy bien, de esta manera hemos terminado el estudio de Swayaya. So like this, we're done with the study of Swayaya. Nos vemos en la próxima.